Buenos días, hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. Continuaremos con el ejercicio de líneas de transmisión. Para esto estábamos desarrollando un ejemplo de una neurona en el software Console Multiphysics. Entonces, ahora, continuando con este ejemplo, habíamos diseñado la geometría del problema y habíamos dado los parámetros de la ecuación o los parámetros del material de la línea de transmisión. Ahora pasaremos a darle solución a nuestra ecuación. Entonces ingresaremos a la forma de la ecuación de diferencial parcial por coeficientes y analizaremos esta ecuación. En esta ecuación nos solicita ingresar una serie de coeficientes, pero esos coeficientes dependen de la forma de la ecuación. Entonces, para eso analizaremos los coeficientes y evaluaremos cuáles son los más apropiados o cuáles son los que debemos introducir. Entonces, pasaré a evaluar estos coeficientes. Ok. Entonces, compararemos los coeficientes dados en nuestra ecuación diferencial de la línea de transmisión con los coeficientes obtenidos de la ecuación implementada en el software Multiphysics. Buscaremos término a término las diferencias. Ok. Entonces, dentro de nuestra ecuación en derivadas parciales tenemos un término que es un gradiente o es una derivada en la posición. Tenemos en el interior otro gradiente que es otra derivada en la posición, un alfa y un gamma, beta, otro gradiente que implica derivada en la posición, y tenemos una derivada con respecto al tiempo y una derivada de segundo orden con respecto al tiempo. Entonces, empezaremos a ubicar, dependiendo de nuestra ecuación, que es esta, qué valores deben ir en cada uno de los coeficientes. Entonces, de acuerdo a nuestro problema, nosotros no tenemos o no, dentro de nuestra ecuación no hay presencia de una segunda derivada con respecto al tiempo. Por tanto, este término se puede cancelar, y para cancelarlo basta con hacer E sub A igual a 0. Ok. Contamos con una derivada con respecto al tiempo, que es esta de acá. Por tanto, el término D sub A debe ser igual a tau. Luego, al introducir esta derivada o esta divergencia en el interior de este paréntesis, nos quedaría como segunda derivada con respecto a la posición de B, que es exactamente lo que tenemos en nuestro término. Tenemos el signo negativo que ya está acá
y por tanto C debe ser igual a lambda cuadrado. No tenemos una derivada con respecto a la posición, entonces alfa debe ser igual a 0 y gamma debe ser igual a 0 igualmente. No tenemos más derivadas con respecto a la posición, por tanto beta debe ser igual a 0. Y en este caso tenemos la función problema que es v acompañado de un coeficiente a. En este caso a debe ser igual a 1. Toda nuestra ecuación diferencial está igualada a 0. Por tanto, esta función f debe ser igual a 0. Entonces, una vez descubierto los valores de nuestros coeficientes, pasamos a ingresarlos en el software Multiphysics. Entonces, para el caso de E sub A, tenemos 0. Para el caso de D sub A, que vale tau, entonces en D sub A ingresamos tau. Para C tenemos lambda cuadrado. Observemos que tau me aparece amarillo. Esto quiere indicar que las unidades no son consistentes, sin embargo, esto no afecta considerablemente a la solución. C es lambda cuadrado, entonces lambda a la 2 alfa, gamma y beta igual a 0. Son alfa, beta y gamma. Deben ser igual a 0. Luego A debe ser igual a 1 y F igual a 0. Entonces A debe ser igual a 1 y F igual a 0. Con esto aseguramos ya la consistencia de la ecuación diferencial. Ahora debemos colocar los términos de flujo cero, es decir, aislar nuestro problema, y los valores iniciales es darle un valor inicial para el que el problema inicie el cálculo. Por último, colocaremos una fuente puntual en el cual agregaremos un valor acá. Este valor lo haremos como una función cuadrada. Esa función cuadrada la llamaremos, bueno, haremos la síntesis de la función cuadrada. Por ahora dejémoslo en 0. Para hacer la síntesis de la función cuadrada iremos a definiciones, nos iremos a funciones y crearemos una función rectángulo. Esta función rectángulo, cuando le damos acá a graficar, me grafica un rectángulo que tiene como amplitud 1 y va desde 0. Entonces a este rectángulo le daré como valor inicial en X, le diré que va desde 1. Desde 0.5 milisegundos hasta 1 milisegundo. La zona de transición la colocaré en 0. Entonces acá me muestra el valor
que va a tener este rectángulo. Esta función la llamaré únicamente rectángulo y será la que agregue en esta parte. Entonces agregaré el rectángulo de t más rectángulo de t menos 1.5 milisegundos. Y esto lo multiplicaré por 65 milivoltios. Una vez definido, ya tenemos nuestras variables del problema, tenemos las condiciones del axón, tenemos la geometría definida, la ecuación diferencial que pretendemos solucionar, las condiciones iniciales y el punto de la fuente. Con esto podremos darle solución al problema. Entonces daremos construir la malla. En este caso nos construyó una malla muy amplia. La puedo refinar un poco más. Y una vez refinada la malla, procedemos a darle solución. Algo que nos faltó configurar corresponde al paso de tiempo o a los pasos de solución que queremos implementar. Nosotros queremos en unidades de tiempo en milisegundos. Acá en la parte el estudio de tipo de solución milisegundos iremos hasta 4 milisegundos con pasos de 0.05 milisegundos. Eso es para darle una resolución temporal a la solución y procederemos a realizar el cálculo nuevamente. Una vez encontrada la solución, el software nos genera un mapa de los potenciales en el cual observamos el campo de potencial. Podemos observar diferentes instantes de tiempo en los cuales realiza la solución, por ejemplo en 0.5 milisegundos, 0.55 milisegundos, 0.6 milisegundos y así sucesivamente. Podemos observar cómo va variando el potencial a medida que realizamos la simulación. En este caso voy a volver a realizar el cálculo, voy a aumentar la ventana de tiempos a 0.1 a 0.01 milisegundos. Requiero volver a hacer el cálculo. Una vez finalizado el cálculo, podemos hacer análisis de la simulación. Entonces, en este caso, podemos generar una animación de cómo se comportó el potencial en todo el instante que estamos analizando. Entonces acá le podemos aumentar el número de frames. Él realiza un cálculo de los diferentes frames que encontró. Y me permite realizar la simulación y mostrarme cómo es el cambio del potencial a medida que transcurre el tiempo. Además de esto,
podemos analizar mediante gráficas en una dimensión cómo es el comportamiento del voltaje a medida que nos movemos a través del eje a través de la membrana. Entonces vamos a seleccionar, eh, vamos a crear una gráfica de líneas. En esa gráfica de líneas seleccionaremos el borde de la membrana celular y evaluaremos el potencial. Le daremos plot, él nos generará una gráfica de líneas en las cuales se observa cómo es el crecimiento del potencial y el decaimiento del mismo. Entonces aquí pasaré a realizar de nuevo una animación. Colocaré 200 fotogramas. Y observaremos cómo se da el crecimiento del voltaje y el decaimiento del mismo. También podremos observar cuál fue la función de estímulo que realizamos. Entonces para esto realizaremos una gráfica de punto sobre el punto de origen y evaluaremos la función del rectángulo. Entonces, como observamos, esta es la función que está estimulando a la célula. Y la respuesta de la célula frente a ese estímulo es la siguiente. Entonces observamos una subida de forma exponencial y en decaimiento. Una subida y en decaimiento. Bueno, con estas tres gráficas podemos analizar el comportamiento de la membrana celular frente a los estímulos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.